Bueno, buen día hermanos. Este tiempo es para aprovecharlo y qué bueno es poder seguir estudiando la palabra del Señor. Quiero que vayamos a el 30 bueno, estamos en el evento 36, es en Cartillas, evento 36 y este estudio se llama Jesús regresa para los creyentes o regresa por los creyentes, mejor. Eh, Qué bonito saber que el Señor vendrá, dice la palabra del Señor que Él vendrá como ladrón en la noche, en el momento que no lo sabemos. El Señor vendrá. Si alguien da una fecha de la venida de nuestro Salvador, es un mentiroso, es un falso profeta. No lo sabemos. El Señor sabe solamente ese día. Y dice acá la palabra de Dios, quiero que, bueno, es importante notar que el Señor en todo este estudio hemos dado acerca de la esperanza bíblica, pero ahora entraremos a una profecía bíblica, al tiempo de las profecías. Dice acá el evento, dice, tal como Jesús prometió durante su ministerio terrenal, Él volverá para llevar a aquellos que han creído verdaderamente en Él, para que estén con Él en un paraíso celestial. Jesucristo, además de darles a ellos esperanza, de tener una vida bienaventurada en este mundo, sabiendo que Él está con nosotros a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de los juicios, tenemos gozo aún en medio de ellas. Pero también tenemos una esperanza bíblica en la cual nos acogemos a sus promesas y a sus profecías. Y una de sus profecías, bueno, realmente una de sus promesas es que tenemos vida eterna en Él. Y hablábamos en la enseñanza pasada que ahora nosotros tenemos vida eterna porque Él lo prometió, porque Él fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados, dándonos a nosotros su justicia, su santificación, su redención. Ahora nosotros podemos ser justificados delante de Dios por medio de Jesucristo. Y esa es la gran victoria que Él logró en la cruz del Calvario para darnos a nosotros vida, estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados. Pero es importante notar que el Señor vendrá. Él no se va a quedar allá y nosotros acá no. Él nos promete vida eterna y dice la palabra de Dios que él vendrá, como le decía, como ladrón en la noche. Pero vamos a mirar unos versículos muy importantes en los cuales Él nos promete que habrá una transformación de nuestro cuerpo, un cuerpo que tenemos corruptible, a un cuerpo incorruptible. Amén. Y vamos a ir a entrar en materia, pero primero vamos a ir a Juan capítulo 14 del 1 al 13. Juan 14. Recordemos que el Señor Jesucristo siempre les hacía promesas a ellos, a sus discípulos. Juan 14, del 1 al 3. Dice acá, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esto es algo que nosotros debemos estar tranquilos, porque Él promete, muchos temen a la muerte. Nosotros como hijos de Dios, para nosotros la muerte es una victoria. Dice la palabra de Dios en Crónicas que Él se goza en la muerte de sus santos, de sus hijos. Y es porque llegar a casa, nosotros vamos a casa. Esta no es nuestra casa, esta no es nuestra morada. En este mundo será algo pasajero, algo que se irá de un momento en un abrir y cerrar de ojos. Estamos aquí como, pero no debemos amar lo que está acá, no debemos apoderarnos o afianzarnos de lo que está acá. No, nosotros tenemos una ciudadanía celestial, gloriosa. Y en eso nosotros tenemos esa esperanza y ese gozo, esa bienaventuranza de que Él nos promete una ciudadanía celestial. ¿Amén? De hecho, Pablo tenía ciudadanía romana. Bueno,
muchos privilegios, pero dijo, todo eso lo tomo por basura porque ahora tengo mi ciudadanía celestial. Y gracias a Dios por ese gran gozo que podemos tener. Alguien dijo que cuando estés pisando las frías aguas de la muerte, debes pensar con quién te encontrarás. Y nosotros como hijos de Dios tenemos esa esperanza que nos encontraremos con nuestro Salvador. Y bueno, aquí este es un gran gozo para nosotros porque el Señor Jesucristo, mire, pues a preparar morada para vosotros. Y Él nos tiene a cada uno de nosotros una morada especial. Y bueno, qué más precioso poderle ver cara a cara y poder tener una comunión eterna con nuestro Salvador. Eso es un motivo de gran gozo. Pero hay cosas importantes y vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4 y es donde Pablo está dando esperanza a hermanos que habían perdido a sus familiares, que habían muerto, otros le habían dicho que ya la resurrección ya no vendría, que ya no había esperanza para ellos. Pero el apóstol Pablo estaba recordándoles acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y qué precioso, hermanos, porque este tema nos debe llenar a nosotros de mucho gozo. Y vamos a ir 1 Tesalonicenses capítulo 4, 1 Tesalonicenses 4, 4 del 13 al 18. Y aquí, bueno, en sus Biblias también debe existir el título La venida del Señor. Y dice acá, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos de los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué bendición! Antes de la segunda venida, el Señor va a arrebatar su iglesia. Nos iremos con el Señor, en las nubes con el Señor. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor. ¡Qué gran bendición! Porque esa es la esperanza del creyente. Nosotros esperamos el rapto de la iglesia, que seremos arrebatados, y bueno, eso va a ser un caos tremendo para los que se queden, porque esa es la esperanza que el mundo no tiene. El mundo no tiene esperanza. De hecho, Pablo le está escribiendo a los hermanos, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mucha gente puede creer en sus dioses, en Buda, en la Virgencita de ese cuento. Puede creer en lo que quiera, pero no puede tener esperanza. No le da esperanza de vida eterna. Muchos colocan sus dioses, colocan sus imágenes para que les dé riqueza, pero no esperanza de la vida eterna. Podrán tener prosperidad y podrán tener sus hechizos y todas esas cosas, pero no tienen esperanza de vida eterna. Cuando se acerquen el momento de la muerte, es donde van a temblar y van a llorar de angustia. Una vez escuché a este hombre, al gordo de Jumea, que le aterraba pensar en la muerte. Hay personas que le aterran pensar en la muerte porque no tienen esperanza. Tú y yo tenemos esperanza. Y es algo que nosotros debemos siempre estar pensando en darle esperanza a otros. Hay muchos que desprecian esa esperanza. Escuché un testimonio de una mujer que fue al médico, una ilustración, y el médico no la miró y dijo, tristemente no tengo buenas noticias, tiene una enfermedad muy grave, va a morir. La mujer le dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿No hay esperanza para mí?
¿No hay algún medicamento? Le dices, la verdad es que hay uno, pero es muy costoso. La verdad, mío, no, yo puedo conseguir el dinero, Y bueno, le dicen, la verdad es que es muy costoso. Y yo tengo dinero, pero puedo conseguir más. Ella consiguió un dinero. Bueno, le dio el dinero al doctor. Él fue a conseguir el medicamento. Después de algunos días regresó, golpeado, básicamente arruinado en todo, sus manos con sangre, despelucado. Bueno, la mujer, bueno, ¿y qué le pasó a usted? ¿Qué le pasó? ¿Por qué está así? Y él dijo, no, la verdad es que conseguí el medicamento, pero me tocó vender mi casa, me tocó vender todas mis posesiones. Y venía con mi hijo en el carro, me estrellé en el carro, mi hijo murió. Y aquí mis manos están manchadas de sangre de mi hijo, pero aquí tengo el medicamento para que usted lo beba y pueda vivir. Y esta mujer coge el medicamento y ¡pah!, lo estrella contra la pared. Y así es mucha gente. Desprecian el sacrificio que Dios hizo enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que ellos pudieran tener vida eterna. Generalmente las personas buscan una comodidad en este mundo, pero no piensan en la vida venidera. Jesucristo dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Está perdido, el ser humano está perdido porque es pecador. El hombre no es pecador porque peca, el hombre es pecador. El hombre peca porque es pecador. ¿Sí? La palabra de Dios nos muestra que todo el designio de los pensamientos del hombre es de continuamente el mal. Y en la creación, dice la palabra de Dios, perdón, en Génesis capítulo 6, Dios destruyó la raza humana porque los pensamientos continuamente era el mal. Ahora dice, no, yo no hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, pero sus pensamientos son malos, son pecaminosos, y Dios odia eso. Pero ahora Dios ofrece salvación y vida eterna, esperanza al pecador, esperanza, vida eterna. Y esa esperanza está en aquellos que le hemos creído. Por eso, si estás mirando este video y no has entregado tu vida al Señor, debes creer, confiar en el Señor, en su sacrificio perfecto, y ser miembro de la familia de Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos recibir estas promesas de que algún día sonarán esas trompetas. Dice la palabra de Dios, vuelvo a leerlo: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Si tú crees esto, que Jesús murió y resucitó, y que ascendió al cielo, que se encarnó, que Él se hizo hombre y murió por tus pecados, ahora eres hijo de Dios. Y dice que ¿qué? Dios con Jesús, dice acá, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Dios lo promete. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo promete y Él lo va a cumplir. Así que rinde tu corazón al Señor. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos de los que durmieron, porque el Señor mismo, oiga, con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y esto será algo asombroso, donde sonarán esas trompetas, la voz de Dios como una trompeta. ¿Para qué? Arrebatar a sus hijos, para llevarlos a su casa, a la morada que Él prometió en Juan 14. Esa morada que Dios nos preparó ya está lista para cada uno de nosotros. Qué bendición del Señor. Y hay un versículo muy, muy bonito en el cual nos recuerda que también sucederá en nuestras vidas en el momento que seamos arrebatados. Y vamos a ir a Primera de Corintios 15. Porque en estos versículos que vamos a ver, 1 Corintios 15, del 51 al 57, nos muestra la palabra de Dios como qué sucederá a los hijos de Dios en el momento que seremos arrebatados.
Dice acá, he aquí os digo un misterio. Eso es un misterio para la iglesia. Hay 7 misterios. Hablaremos de ello después. Dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbía es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto nos debe llenar de mucho gozo, sabiendo que la muerte no tiene poder. Recordemos el versículo que veíamos en la clase pasada, de Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15, que Jesucristo vino a destruir el imperio de la muerte que tenía Satanás. Él lo vino a destruir. Y aquí nos está mostrando que le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde? Porque nos dio victoria. Jesucristo venció la muerte. Y dice la palabra de Dios que si Jesucristo nos resucitó, vana es nuestra predicación. No sirve de nada. Pero Jesucristo resucitó para que tú y yo tengamos vida eterna. Y esa vida está en Cristo Jesús. Qué bendición del Señor. No me cansaré de seguir proclamando el Evangelio. Y si escuchas este video, y si estás viendo este video, es la importancia. He aquí la hora, aquí el tiempo cercano, he aquí el día de salvación. Rinde tu corazón, rinde tu vida al Señor. Porque en Él tenemos vida eterna, vida en abundancia. Una morada eterna, un cuerpo incorruptible. Un cuerpo que ya no está sometido al pecado. Ese día seremos libres de la lucha diaria con el pecado. Y por eso es un gozo para el creyente. Ya terminará su batalla diaria con el pecado. ¿Por qué? Porque tendremos un cuerpo semejante al de Él. Amén. Qué bendición del Señor recordar esto. Que tú y yo podemos algún día verle cara a cara, con cuerpos transformados, conformados a Cristo. Amén. Oremos. Señor, gracias por este tiempo de estudio en tu palabra. Permítenos, Padre Celestial, seguir estudiando, seguir preparándonos, Señor, para proclamar esta verdad con esta claridad, recordando estos versículos que nos llevan a pensar en ti, a caminar en ti, en lo que tú quieres. Señor, que nuestra boca se abra para proclamar esta buena noticia a aquellos que no tienen esperanza. Te doy muchas gracias por los estudiantes. Anímales, Señor, que puedan seguir hablando de esta buena noticia, esta hermosa noticia, que es Jesucristo, nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Dios los bendiga, muchas bendiciones, que puedan seguir estudiando y animándose a proclamar esta verdad. Bendiciones.